Amigos, continuamos con ustedes en Hay que Decirlo y el licenciado Ángel Camacho estaba expresándonos su punto sobre el caso legal que se resolvió, creo que fue en el día de ayer. El día de ayer, sí, donde para dar un resumen breve, deliberaron que este médico colombiano no fue culpable de los delitos que se le imputaba bajo la ley 139 de licenciaturas del Colegio de Médicos por practicar la medicina ilegalmente. Yo tengo una preocupación y no voy a entrar en los méritos del caso, pues no tenemos todos los elementos para evaluar Claro. y no somos jueces ni nada de eso, pero este asunto de la práctica de la medicina ilegal es uso y costumbre muy regularmente, y no tan solo en clínicas estéticas, en muchos lugares que la gente ha escogido para hacer esta práctica. Y recientemente tengo conocimiento de gente que se han sometido a cirugía por muy bajo costo aquí mismo en Puerto Rico. A pesar de que la gente piensa que todo es fuera, que es en Santo Domingo, que es Colombia, que es en otros países que pueden comprar estos servicios por muy bajo costo. Se han sometido voluntariamente a hacerse esta cirugía de intervención, o sea, una intervención física grandísima. O sea, estamos hablando de implantes de glúteos, implantes de De seno. seno, y abdominoplastía, rinoplastía, septoplastía, que que son que conllevan tienen con riesgo. la nariz, conllevan una intervención grandísima en el cuerpo. Unos riesgos muy grandes. Y anestesia general y otros. Y están estos personajes haciendo este tipo de cirugía y mucha gente sometiéndose a esto. Yo sé que ningún cuerpo, y esto me lo he explicado a amigos médicos, que ningún cuerpo reacciona igual a cualquier intervención quirúrgica. Se ha encontrado de que una cirugía que se hace bajo la misma técnica, se hace bajo el mismo procedimiento, la persona reacciona de una forma y otras reaccionan de otra manera. En las intervenciones quirúrgicas, la preocupación mía básica es que se están reclamando prácticas ilegales, pero yo le quiero aclarar al público que usted cuando vaya al examen de este tipo de intervenciones o cualquier tipo de intervención, ya sea por salud o sea por cuestión estética, uno tiene que analizar las cualificaciones de estos profesionales. ¿En manos de quién tú vas a poner tu De que tus vida? manos, Se trata de eso. incluso Ahí está el punto. las herramientas en el internet están incluso para tú analizar cuál es el profile del médico, porque yo lo he hecho. Y te dice la cualificación, incluso te dan detalles de casos de impericia que pueden tener. La impericia que pueden ocurrir no son definitivas en cuanto a que el médico si es bueno o no, porque al mejor cazador se le Se le va escapa, una se liebre. le ve una liebre. Y eso es un refrán muy conocido porque todos lo sabemos. Y en cualquier tipo de profesión. Pero yo lo que quiero es que sepan es que cuando ustedes se someten voluntariamente a este tipo de intervenciones, hay una responsabilidad legal. Cuando ocurre la impericia, la llamada impericia, hay una división entre cómo se adjudica las responsabilidades en estos casos. Eh, Y en estos casos se le llama la negligencia comparada. La negligencia comparada es que se le adjudica un por ciento de responsabilidad porque hay una cuestión de voluntad. Y cuando la persona se somete a estos casos, tal vez la responsabilidad médico o médico hospitalaria, porque también pueden volver al hospital, o el lugar donde se hizo el procedimiento, ya sea una clínica externa, hay una responsabilidad que se evalúa en el procedimiento, y esta es la negligencia comparada que nosotros llamamos, de adjudicarle también una responsabilidad a la persona que está demandando. Y estos procedimientos, cuando usted se somete a ellos, usted tiene que estar consciente de que pueden estar sometidos a muchos errores, no por el procedimiento y la técnica que provee el médico, sino porque también es un procedimiento que es invasivo y los cuerpos no reaccionan de la misma manera. No todo el mundo cicatriza de la misma manera. Hay gente que cicatriza, yo no soy médico, pero yo lo sé. Cicatrizan por dentro muy bien, otros cicatrizan por fuera. O sea, son muchas cosas, y los médicos incluso cuando tú vas a este tipo de intervenciones te hacen tus advertencias y una serie de documentos que hay que firmar. Sobre la práctica ilegal en la medicina y este comportamiento que está ocurriendo, igualmente hay mucha más responsabilidad todavía, porque usted cuando se somete a esos tratamientos, usted sabía que esa persona no está licenciada para ejercer la medicina ni hacer ese tipo de intervenciones.
porque igualmente puede ser un médico licenciado, pero no tiene la especialidad para intervenir incluso quirúrgicamente en esos procedimientos. ¿Tú ibas a decir algo? Sí. Yo tuve ocasión de trabajar con la práctica ilegal de la medicina hace muchos años, cuando se acusó a los naturópatas de práctica ilegal de la medicina. E intervine en ese e intervine en otro caso más de un cirujano. Y el problema, me van a escuchar muy pocas veces hablando de derecho penal, poquísimas veces. El problema es la definición de ejercicio ilegal de la medicina, que se establece en términos a veces muy ambiguos, y fíjate, los naturópatas fueron víctimas de esa ambigüedad. El Tribunal Supremo, en la decisión de Pueblo versus Villafañe, dijo que se cometía práctica ilegal de la medicina en aquel entonces, diciendo que si un naturópata no tenía licencia del Tribunal Examinador Médico, se cometía práctica ilegal de la medicina. Y si miramos la definición actual de lo que es práctica de la medicina, pues también se queda muy ambigua. Y yo creo que en ese sentido eventualmente va a hacer falta un ejercicio legislativo que establezca una gran precisión. Correcto. Porque, por ejemplo, una modalidad de práctica de medicina o sea, como hay 4 modalidades, eso sería complicado, sería un tema por sí mismo, no quiero entrar en ninguno en específico, pero recuerdo en el caso de los naturópatas, que una abuelita tuya que te hiciera una recomendación de salud, un test, si tú leías literalmente el texto, incurría en práctica ilegal de la medicina. Y ese es el alcance de lo que decidió el Tribunal Supremo entonces. Por ejemplo, si te recomendaba un té o algo así. Sí. Como si eso fuese práctica de la medicina. Y en ese sentido yo creo que hay que trabajar definiciones que no sean ambiguas, que no sean imprecisas, precisamente, que es uno de los requisitos del derecho penal para la tipificación de estos delitos en cuanto a la definición de la medicina. Tiene ese problema. Lo único que quiero aportar un poquito es que en la medicina se habla de especialistas, que no solamente es tener una licencia, sino que también puedes obtener una certificación como especialista. Correcto. Dicho sea de paso, para ustedes que nos ven a nosotros como abogados, ese concepto no existe en la profesión de abogado, el concepto de especialista. Puede existir una práctica. Que yo puedo orientar mi práctica a una determinada disciplina, pero no significa que yo pueda anunciarme como especialista, porque el concepto de especialidad, de ser especialista en el derecho, en la práctica del derecho, no existe. Existe en la medicina, que usted puede ser médico generalista, pero no ser internista o no ser cirujano, y eso puede haber una práctica ilegal por la especialidad. Así que... Eso es un buen punto que habría que verlo. Dicho eso, pues yo creo que esto puede requerir, para darle precisión a la definición penal, para evitar este tipo de cosas. Dame decirte algo, y en esas definiciones que tú hablas, y es la intervención de la legislatura, incluso en esta ley 139, que yo he estado leyendo y buscando a ver dónde está el término que defina al extranjero que viene a practicar la medicina, porque probablemente tiene que obtener una licencia. Una licencia provisional o pero un requisito que no lo encontré aquí, a lo mejor me equivoco. Si existe el reglamento interno de la Junta, pues hay que verlo. Pero mientras tanto, lo que he visto aquí no existe. Entiendo yo y pregunto. Ajá. Ya, obviamente a lo mejor no me tienen la contestación, pero tú estás mencionando de un extranjero que venga aquí con la práctica de la medicina, como dice este caballero, que él lo que hizo fue atender a 28 pacientes en una oficina, según se desprende del comunicado. Y operó allá en Colombia, no operó aquí. Eso aplica también a un puertorriqueño que se haga pasar por médico.
Exacto. Las mismas disposiciones. De las mismas disposiciones, y ha ocurrido porque hay personas que tienen la preparación de la medicina, pero no están autorizados por la ley, y de Para hecho la ley ejercerla. es bien, exacto, para ejercerla, y son bien enfáticos, porque esta ley es una ley, prácticamente una ley ética en ciertos artículos de ella. Se trata de vida. Se trata de vida, la intervención con la vida, pero el punto es que yo quiero hacer entender a la gente, nosotros tenemos una responsabilidad como abogados cuando nos llegan estos casos de impericia de esta naturaleza. Y uno siempre le pregunta al cliente cuál fue tu intervención, cómo te enteraste de esta persona, tú conoces si esta persona estaba cualificada. Muchos de ellos saben a lo que se están sometiendo, porque no es lo mismo pagar por unos implantes de glúteos $1,200 que pagar $6,000, $7,000 que te costarían con un cirujano regular. Bueno, un ejemplo, ¿verdad? Entonces no sé cuáles son los costos, pero más o menos están dentro de ese marco. Entonces, si tú te estás sometiendo por ahorrarte dinero a un tratamiento de esa naturaleza, pues me tienes que decir la verdad, tú conocías o no conocías. Por eso es que la responsabilidad de la negligencia comparada, cuando se le imputa en el caso un % de responsabilidad a la persona, es precisamente por eso, porque usted tenía conocimiento de hecho a lo que se estaba sometiendo. Tristemente, hay casos que se someten con buenos médicos, fallecen, Claro. y es por, tal vez no es una mala práctica, pero sí ha ocurrido mala práctica, que han encontrado gasas dentro del cuerpo, que han llevado una septicemia, que provocan la muerte eventualmente. Que no se haya hecho Mira, el procedimiento Que no se ha hecho adecuado. el procedimiento del contagio de las Exacto. gasas que se sacan después del cuerpo. Todos esos detalles. Pero eso no lo sabe la persona, porque la persona está anestesiada. Ya eso es un procedimiento interno que ellos dan un checklist en una sala de cirugías de un hospital o de clínica ambulatoria, si es ambulatoria, dentro de sus protocolos de trabajo. Mira, aquí Y- tengo aquí está la definición Ajá. de práctica ilegal, que era lo que estaba buscando ahorita. Para los efectos de esta ley se considerará como ejerciendo ilegalmente la medicina y cirugía u osteopatía cualquier persona que sin poseer una licencia expedida por la Junta realice una de las siguientes acciones. Una. Ujú. Escribir, redactar o publicar un aviso o anuncio pretendiendo estar capacitado legalmente para ejercer la medicina y la osteopatía. Yo creo que esa es bastante precisa, porque ahí tú estarías haciendo una representación de que estás capacitado legalmente para ejercer la medicina. totalmente Esa no falso. tiene problema. Sí. Ahora, ofrecer servicios de medicina u osteopatía por medio de algún aviso, anuncio o cualquier otra forma, eso es muy ambiguo. O sea, yo te puedo ofrecer un servicio de medicina, eso lo hace todo el mundo, eso lo hace tu vecino, eso lo hace la madre con el hijo, eso lo hace la abuela con su nieto. O pretender estar capacitado para examinar, diagnosticar, tratar, operar o recetar para cualquier enfermedad, dolor, lesión, deformidad o condición física o mental. Eso también es ambiguo, es bastante ambiguo. Hay otros profesionales de la salud que hacen eso mismo también. Claro que ¿sabes? sí. Y fíjate que profesionales y otros que sin ser profesionales pudieran hacerlo. Ahora, hacerse pasar por médico, licenciado, ya eso es claro. Por eso yo digo que esto resulta bien ambiguo. La ley no es clara, la ley no... la Llevar ley- a cabo u ofrecer por cualquier medio o método para examinar, diagnosticar, tratar, operar o recetar para cualquier enfermedad, dolor, lesión, deformidad o condición física y o mental, reciba o no remuneración por tales servicios. Reciba o no remuneración. Fíjate cómo la abuelita te cae en prácticamente, a excepción de la número 1, en cualquiera de las modalidades. O lo Y que entonces, el que mucho abarca, poco Poco aprieta. Esto es ambiguo, impreciso y esto es un ejercicio del 2009, me parece, esta Sí, ley. esta ley 2009. Se ha perpetuado 2008. esa ambigüedad. 2008. Se ha Pues nadie la ha retado Por hasta eso es ahora. que cuando yo estoy en ese mismo artículo que tú y yo lo tenemos aquí presente, yo decía cuál es la definición, cuál es la acusación criminal que pudiera existir, porque no está contemplado. Y más abajo yo reviso el extranjero. O sea, cae en la definición ambigua de definir, porque práctica médica, ¿qué es práctica médica? O sea, al final de cuentas. O sea, porque tú tienes un MD, Medicine Doctor, tienes un optómetra, que los optómetras no son médicos, o un dentista que no es médico. Son prácticas dentro de la medicina que tampoco están definidas. Sí. Y entonces, claro,
en cualquier situación criminal, porque estamos hablando de la disposición penal de aquí, o sea, de la disposición penal que tiene la ley, que yo entiendo que es lo que se basó el caso que estábamos hablando. Tiene que ser ambigua porque los elementos del delito no son claros, y cuando tú vas a los elementos del delito, indistintivamente en la acusación criminal, existe una cintila de prueba para acusar. Aquí no se complementan esos elementos y no es clara, como dice el compañero, Muy para imprecisa, tú muy decir. ambigua. Entonces, tú tendrías que delimitar qué tipos de actuaciones más específicamente constituyen la violación criminal en esta ley. Tengo que ir a una pausa. Regresamos con ustedes en breve.